Buenas tardes, querido público. Estamos en nuestro programa, su programa de información, Jóvenes rumbo a la filosofía, y esta vez les traemos un tema muy interesante, muy importante, y es lo que es la conciencia. Eh, lo que básicamente todos entendemos de conciencia es que es nuestra capacidad propia que tenemos los seres humanos, nosotros como personas, que es de reconocernos a nosotros mismos, podríamos decir, o de tener algún conocimiento de percepción de nuestra existencia y de nuestro entorno. Y para esto hemos traído aquí a mi querido amigo de antemano. Te doy las gracias, Moisés, por haber aceptado la participación. Se los presento, él es Moisés Adonai Portillo, es un psicólogo muy conocido, muy respetado, y es quien nos hablará un poco de lo que es la conciencia. Por ende, te pregunto, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es la conciencia? Hola Daniel, gracias a ti por invitarme a este tu programa. Como psicólogo, la conciencia se define como el conjunto del conocimiento del ser humano, de sí mismo, con distinto de los demás, de su existencia y actividad, Daniel. También la noción distingue la noción del bien y el mal, según cómo el hombre juzga la moralidad de sus acciones. También se llama conciencia moral. Podemos ver otra definición, Daniel, que se dice que es conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, es decir, actuar con plena conciencia. No es mi campo, pero en el campo psiquiátrico se puntualiza como la actividad, Daniel, mental lucida, que se da en cuenta a sí mismo y del medio ambiente, Daniel. Su objetivo es adaptarse a las nuevas circunstancias o pensamientos conscientes representantes del proceso en el que se desarrolla, para organizar y dar una nueva experiencia, Daniel. Excelente, Moisés. Y sí, la conciencia de hecho va muy asociada con lo que es la moralidad. Por ejemplo, nosotros cuando cometemos uno que otro error, hay algo ahí adentro que nos dice que eso está mal y nos pide que hagamos una acción para resolver ese sentimiento, ¿verdad? Entonces, al hablar de conciencia, te pregunto, ¿cómo se ve la conciencia reflejada en nosotros como seres humanos? Con mucho gusto, Daniel, te contesto esa pregunta. La conciencia humana la podemos entender como el reflejo psíquico de la realidad en la cual vivimos, Daniel. Debido a esto, le permite al ser humano comenzar un gran proceso de cambio en las cuales se va transformando él y los demás participantes en ellos a medida que pasa un lapso de tiempo, Daniel. Excelente. Y mira, te pregunto, o sea, como psicólogo, ¿existen elementos o cuáles serían los elementos fundamentales de lo que es la conciencia? Mira, Daniel, que elementos fundamentales de la conciencia hay 7. Te explicaré 4, Daniel. El primer elemento de ella es la percepción. Es una de las muchas formas con las que tenemos que nuestra mente nos ayuda dándonos pequeños empujones para acercarnos a la realidad en la que vivimos y ayudándonos a interpretar todos los fenómenos que acontecen materialmente. La segunda de ellas, el segundo elemento, Daniel, es la memoria. Es una de las capacidades más importantes que tiene el cerebro, Daniel, y que nos ayuda a guardar información o imágenes que queremos conservar por mucho tiempo y que son recuerdos que nos agradan. Todo eso lo podemos almacenar, Daniel, en un tiempo, ya sea corto o un largo plazo para registrarlo. La tercera es una de las más conocidas, Daniel, que es el aprendizaje, siendo la capacidad que tiene el individuo para adquirir conocimiento que necesita para darle desarrollo o desempeñarse en cualquier área de su vida, Daniel. Y el cuarto es el sentimientos. ¿Cómo sabemos cuando nosotros vemos a una persona o un animal, nuestras emociones se muestran o en otras palabras afloran, ya que está feliz, triste o enojado, teniendo unos cambios de humor o cambios de ánimo
que se adaptan, Daniel, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Te haré menciones de las otras tres. Está el deseo, las sensaciones y la representación, Daniel. Esos serían los elementos fundamentales de la conciencia. Excelente. Sí, se podría decir, por ejemplo, estos últimos tres que me estás dando, el deseo se puede ver representado como el deseo que podemos tener nosotros de realizar alguna acción o de obtener algo. ¿Cuáles eran los otros dos que me comentabas? Las sensaciones, Daniel, y las representaciones. Exacto, las sensaciones, por ejemplo, nosotros, este, cuando hemos cometido una acción que nuestra propia conciencia nos dice que esto está mal, sentimos la sensación de culpa. A mí me ha pasado que realizo alguna acción y ahí está eso, como que te carcome el alma y sentir la culpa. Y luego la representación, que es la forma en cómo se representan esta variedad de elementos, de sentimientos en cada uno de nosotros. Nos podemos poner nerviosos o damos una señal física de lo que estamos sintiendo. Y, y te pregunto, primero que nada, ¿existen algunos tipos de conciencia? Y de ser así, ¿cuáles serían? Así es, Daniel. Los más conocidos tipos de conciencia son la conciencia moral, la conciencia histórica y la conciencia psicológica. Te explicaré un poco de las tres. La conciencia moral es aquella que nos señala si las acciones o actitudes que tomamos son correctas o incorrectas, como tal. La conciencia moral está sustentada por el conjunto de valores morales que ostentan a un individuo o a nosotros mismos. La conciencia histórica es aquella que permite a un individuo percibirse así incluso en un devenir colectivo, es decir, participar en un momento particular en el tiempo y en la historia de una sociedad también. Y la tercera, pues, es la conciencia psicológica, algo que está respectivo a lo que yo he estudiado. Para la psicología, como conciencia se denomina el acto mediante el cual una persona es capaz de percibirse, Daniel, a sí misma en el mundo. En este sentido, la conciencia implica que el hecho en sí de un individuo es darse cuenta de aquello de que ocurre a su alrededor, es decir, de todo lo que está pasando, no solo en su mente, sino que en la sociedad o en la naturaleza. Fuera de ello, Daniel, como el resultado de un conjunto de reflexiones sobre las propias acciones y realidades presentes que tenemos en cada entorno. Las acciones que hacemos y las realidades que vivimos en ese entorno dado, Daniel. Esas serían las tres. Excelente, Conciencia. compañero. Sí, es cierto, nosotros, bueno, tenemos que tener esa conciencia o esa percepción, podríamos decir, de lo que es la realidad. A veces nosotros nos cegamos a los problemas o a los dolores de otras personas y podríamos decir que deberíamos ser un poco más solidarios con aquellas personas que nos rodean y ponernos, como diríamos, en el zapato de la otra persona. Mira, yo he escuchado que me dicen, hay conciencia o conciencia. Y yo me quedo, ¿cómo es esto? Conciencia y conciencia. ¿Tú me explicarías cuál es la diferencia en esto? Muy bien, Daniel, te lo voy a explicar. Fíjate que esa pregunta me la, han, me la hacen seguido. Y fíjate que alguien normal te diría que acaso que no son lo mismo, pero el hecho es que lo tenemos como un chiste como entre psicólogos. Y ahora te explicaré la diferencia que existe. En conciencia se hace referencia a la moral y a la ética. En cambio, conciencia trata de las funciones de la mente, Daniel. Lo entiendo. Entonces, la conciencia hace referencia, podríamos decir que al idealismo filosófico. Se asemeja un poco, Daniel, pero en realidad quien más pega es la conciencia, ya que trata de la moral y la ética. Entiendo, excelente. Sí, yo observaba eso y me preguntaba, pero
que una y la otra no es lo mismo. Pues ya me sacas de la duda. Pues ya sabes. Y mira, me estoy recibiendo una pregunta de un espectador que me dice, me pide que te pregunte, ¿los animales tienen conciencia? Pues fíjate, Daniel, que para mí es afirmativo que los animales tienen conciencia. ¿Por qué te preguntarás? Pues es muy fácil, pero porque cuando convivimos con ellos nos damos cuenta que tienen emociones, porque cuando tú apareces en algún lugar, ellos se alegran, o cuando los molestas o tratas de golpearlos, muchos de ellos se ponen tristes o se enojan, Daniel. Así es, porque muchos podrían decir, los animales son criaturas estúpidas o no tienen una conciencia, actúan por puro instinto. Pero o sea, tú tienes una mascota, un perro, un gato o un animal y es increíble el apego emocional que tienen estas criaturas hacia nosotros, sus cuidadores o sus dueños. Hay un apego emocional y yo llego a pensar, estas criaturas sí tienen conciencia, sí saben distinguir cuando una persona las aprecia o no. Eh, una pregunta última que te hago. ¿Tú crees que nuestra conciencia es la misma de cuando somos niños a cuando somos adultos? Pues mira que como psicólogo, para mí la conciencia va cambiando, ya que de niños casi no entendemos qué es lo bueno y lo malo, pero ya de adultos lo comprendemos bien y sabemos razonar para ejecutarlo o para no hacerlo. Excelente, compañero. Y sí, y bueno, a veces es como que un poco contradictorio, porque hay niños que tienen una percepción de la realidad, como que su conciencia les da un sentido de solidaridad, que tal vez sería por su inocencia, tan bella de los niños que a veces sienten más apego o son como más solidarios que una persona nosotros que distinguimos y ya sabemos nuestra realidad. Así es, Daniel. Excelente. Bueno, te agradezco mucho, primero que nada, porque aceptaste reunirte conmigo en esta sesión de hoy. Y bueno, a mi querido público televidente, síganos sintonizando en nuestras emisiones, ya saben, su programa de información juvenil respecto a estos temas interesantes como es lo que es la filosofía. Muy bonita, ¿verdad? Que la filosofía no siempre es una realidad, hay una infinidad de percepciones y es bueno hablar, platicar estos temas porque es algo que nos trae un beneficio, así que síganos sintonizando en nuestra próxima edición, Jóvenes rumbo a la filosofía.